la directora regional del Servicio Nacional de Discapacidad acá en nuestra hermosa región de los Lagos, Pamela Celis. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo está, directora? Muy bien, gracias por la invitación, por venir a conversar con ustedes, así que me estaba riendo harto en los comerciales. En voz en off. Sí. En voz en off. No podemos repetir lo que estamos hablando en voz en off. Pero acá el programa es el mismo sur, dos formas de verlo. Caminando ideas distintas. Pero de eso se trata. Me encanta. Bien entretenido. No, sí. Me encanta, sobre todo que sean gemelas y estén así, me Pero encanta. y que haya diálogo, siempre ese es el llamado. Así es, totalmente espejo. Oiga, directora, usted trabaja en un servicio que es muy importante, pero que lamentablemente a veces tiene poco espacio o se ve poco. ¿Qué hace el Servicio Nacional de Discapacidad y en este sentido acá en la región? A ver, el Servicio Nacional de la Discapacidad, su función principal es ir trabajando en gestionar programas, proyectos para ir derribando las barreras a las cuales se ven enfrentados el día a día las personas con discapacidad y obtener las oportunidades que les permitan insertarse en la sociedad, ya sea en el ámbito laboral, en la vida independiente, en distintas esferas en las cuales por lo general se pueden encontrar estas barreras que le impiden tener una vida en igualdad de oportunidades que cualquier persona. Oiga, ya vamos llegando a fin de año y uno dice, se ha hablado muchísimo de inclusión, este 2025 también fue súper importante. Tomamos también el tema de inclusión, hablamos de discapacidad y todo, con la Teletón, por ejemplo, cuando se sobrepasó la mesa y todo, pero después parece como que pasara el efecto Teletón y dejamos de hablar de discapacidad, no nos preocupamos tanto de integración, lo ocupamos más como el discurso. ¿Cuál es el análisis o reflexión que ustedes van haciendo? Ya está terminando el año prácticamente. A ver, efectivamente nosotros entendemos y vemos que la Teletón es una institución que aporta mucho en el país, en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, sobre todo la discapacidad física. Sin embargo, el colectivo social tiende a ver el tema de la discapacidad y hablarlo como en el mes de noviembre, diciembre, dependiendo de cuándo sea la Teletón. Claro. Y nosotros como SENADI trabajamos los 365 días del año en pro de la inclusión de las personas con discapacidad, porque efectivamente muchas veces se invisibiliza la discapacidad y también se entiende o la gente cree que la discapacidad es la que se ve. La discapacidad sobre todo física. Y hoy en día se habla mucho también de las discapacidades invisibles, que hay personas que pueden tener discapacidad, pero tú a simple vista a lo mejor no lo ves. Y ese es un trabajo que nosotros también estamos haciendo en la sociedad, con las agrupaciones, para ir visibilizando todo lo que tiene que ver con las distintas discapacidades a las cuales viven las personas en el día a día y por las cuales nosotros tenemos que trabajar y trabajamos los 365 días del año. Acá en la región de los lagos, ¿cómo estamos en cuanto a integración? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo ha funcionado SENADIS? Puede que lo diga de cerca yo, ¿sí? Pero hemos hecho realmente un trabajo súper fuerte y súper del día a día, estar todos los días en trabajo, pero eso pasa también porque acá hay un equipo que es sumamente preparado. O sea, en SENADIS de los Lagos hay profesionales que tienen 20 años de experiencia, 15 años de experiencia, 11 años de experiencia, 8 años de experiencia. Entonces es un equipo que tiene una trayectoria dilatada en los temas de discapacidad, en la gestión de los programas, en el acompañamiento que se hace con las personas con discapacidad, y que eso nos ha permitido también dar cumplimiento a todas las exigencias que nosotros tenemos como servicio y que también dentro de la gestión que yo tengo que realizar hemos tenido que cumplir e ir elaborando. Entonces, en ese sentido, hay un equipo que es altamente capacitado y que eso permite ir acompañando a las agrupaciones, a la sociedad civil en general, en todas las gestiones que requieren de nosotros como SENADI para poder ir dando cumplimiento a los objetivos. En un territorio que además es un territorio complejo para poder trabajar y gestionar. Absolutamente. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos hecho acá en la región es que en los programas cuando por lo menos se adjudican y los que se entregan, también tiene que existir la pertinencia territorial, porque no es lo mismo una persona con discapacidad que vive en Chiloé, en la provincia de Palena, a una persona que puede estar acá mismo en Puerto Montt, si hablamos de la comuna, o si lo queremos
extrapolar a las regiones en Santiago, donde el clima es súper distinto a lo que tenemos acá. Entonces, son realidades distintas y que nosotros, por lo menos desde la gestión de la dirección regional, hemos tratado también de ir poniendo ese sello territorial que implica tener una visión distinta en muchos factores. Directora, bueno, Senadi es un servicio que lo reiteramos porque realmente yo considero que es muy importante, pero ¿cómo aseguramos la continuidad de los programas, de los proyectos frente a, por ejemplo, los cambios de gobierno? No le voy a preguntar, ¿cierto?, más cositas, pero ahora el 11 de marzo hay un cambio de gobierno, se termina el gobierno de Gabriel Boric y empieza el gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo nosotros nos aseguramos, ustedes en su caso desde la dirección, que todo lo que han ido trabajando mantenga una continuidad más allá del tema político? Lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto que ya está asignado y que tiene que ver con los programas que vamos ejecutando. Y nuestros programas también se desarrollan mucho con los municipios. Y también con las distintas agrupaciones. Entonces, desde esa perspectiva, el trabajo que vamos realizando no tiene que ver con, a lo mejor, con un cambio de gobierno, sino que como uno lo gestiona en este trabajo que va realizando con las distintas entidades. A mí, por ejemplo, me ha tocado acá trabajar con los diputados de todos lados y eso nunca ha sido un inconveniente porque finalmente lo que uno hace es trabajar para las personas con discapacidad y es el foco que por lo menos nosotros acá en la región de los lagos hemos puesto en el sello y en el trabajo que estamos realizando. Que la discapacidad no tiene colores políticos. Absolutamente. Así debería entenderse. Directora, ¿qué es lo más desafiante de esta dirección que usted lidera? Creo que lo más desafiante ha sido tratar de ejecutar un trabajo con pocas personas. La gestión que se debe realizar, si consideramos que la región de los lagos es como la quinta región en el país con el mayor porcentaje de personas con discapacidad y somos 5 personas en un equipo regional, implica que la gestión que hay que hacer y el trabajo que hay que realizar hay que diversificarlo y tener tareas estratégicas para que podamos dar abasto y cumplir con todas las exigencias que tenemos en el cargo. Ustedes son poquitos, Son Sí, son 5 personas, considerando que la región de los lagos tiene un 11,1% de personas con discapacidad a nivel país, que los datos del último censo son cerca de 93.000, 94.000 personas, si tú te das cuenta, y volvemos al tema de la territorialidad y las particularidades. 30 comunas, además. Y 30 comunas, porque es distinto lidiar con 30 municipios pues. hay otras regiones donde tiene que lidiar con mucho menos. Entonces, esa articulación, ese trabajo, con 5 personas, requiere hacer harta gestión y harta estrategia para poder abarcar y llegar a todos los espacios que necesitamos llegar. ¿Hacia dónde debiese ir el gobierno o las políticas públicas, en realidad, para no dejarlo, digamos, como en un solo gobierno, hacia dónde debiesen avanzar las políticas públicas para mejorar esta dirección de la discapacidad, este Servicio Nacional de Discapacidad? Yo creo que se debe remirar el tema de la dotación, pero también de los recursos que se asignan para los programas que se entregan a las distintas instituciones. Creo que ahí hay un trabajo que se debe seguir reforzando, en el cual se debe seguir trabajando y ir viendo los programas, cómo estos van sirviendo y les van siendo de utilidad a las personas. Porque finalmente lo que nosotros buscamos es que las personas con discapacidad tengan una vida independiente, sean autónomos, entonces necesitamos que los programas que tenemos, pero no tan solo nosotros, sino que los programas que existen en distintos servicios y que son en beneficio para las personas con discapacidad, estén articulados entre todos. Por ejemplo, con el Servio, cuando nosotros se entregan subsidios para personas con discapacidad, necesitamos ahí que exista un trabajo articulado con Senadis en atención a lo que se necesita, cuáles son las necesidades que puede tener una persona con discapacidad. Entonces, ese trabajo también que nosotros necesitamos mucho de el trabajo intersectorial debe seguirse reforzando y debe seguirse articulando, porque necesitamos que dentro del servicio público se vea la discapacidad. O sea, y que se integre también dentro de todas las estrategias, cuando hay construcciones, ¿cierto? Todos estos nuevos proyectos viales que se hacen no solamente en la ciudad o en las capitales regionales, sino también hacia afuera, que pueden irse articulando efectivamente y que pueden evaluar, y ustedes del Senadis pueden decir, mira, sí, sabes que este proyecto se le puede incluir esto acá, porque a veces eso no se hace, y eso es también lo que dificulta el territorio.
De hecho, por ejemplo, a veces con las mismas entregas de viviendas, ¿no? Sí. Que hay personas con discapacidad y que se supone debiesen tener prioridad para tener departamentos, supongamos, en el primer piso. Y a algunas se les entrega, pero no sé, no cuentan como con el espacio y todo lo más. Bueno, ahora creo que eso se está mejorando. Sí. Pero antes no era así, habían personas que estaban efectivamente en el cuarto piso. Sí, de hecho nosotros con Serviu es con uno de los servicios que hemos trabajado de manera súper articulada en estos momentos y precisamente por esa mirada, pero no tan solo ellos lo han hecho desde la entrega de, por ejemplo, las viviendas, sino que también del servicio que están prestando a sus usuarios. De hecho, ahora estamos próximos a firmar un convenio que tiene que ver con las cápsulas informativas que ellos tienen en las distintas provincias, que venga con un intérprete de lengua de señas, de tal forma que los usuarios también tengan esa accesibilidad y a tener el conocimiento y también, por ejemplo, hay instituciones que nos piden capacitación respecto a la atención de público y cómo esta tiene que ser una atención inclusiva, de respeto y ese trabajo también lo estamos realizando con distintos servicios. Perfecto. Directora, bueno, usted ya lleva ¿cuánto tiempo en la dirección del servicio acá? 1 año, 3 meses. ¿Qué es lo que más pesquisan ustedes cuando salen a terreno, cuando los llaman por diferentes asuntos? ¿Cuál es la mayor demanda, digamos, que ustedes tienen? A ver, nosotros hoy en día en Senadi tenemos un convenio con la CAJ Bio Bio. Y este convenio es de acceso a la justicia donde nosotros tenemos una abogada que es de la CAJ Bio Bio, pero que ejecuta este programa que es financiado por Senadi. Y en base a eso, los mayores requerimientos que tenemos hoy en día tiene que ver con discriminación o vulneración de derechos relacionadas sobre todo hoy en día al autismo o en el ámbito educativo y también lo que tiene que ver con inclusión laboral. Esos son 2 de los factores importantes que nosotros vemos a través de este convenio. Y si vamos al ámbito de la sociedad civil y en las salidas que uno tiene a terreno, lo que más demanda la gente es como que nosotros lleguemos, que estemos, que sean escuchados. Y con la Corporación Asistencial Judicial de Bio Bio, para la gente que no es cierto, CAJ es la Corporación Asistencial Judicial, porque la región de los lagos no atiende eso. Acá también nosotros tenemos Corporación de Asistencia Judicial, pues, pero Sí. los temas de discapacidad los atiende. Lo que pasa es que este es un convenio que existe ya. entre la CAJ y Senadi. Ya, perfecto. Y eso es para que nosotros efectivamente, a través de este convenio, demos atención a las personas con discapacidad. Exclusivamente para Exclusivamente para ellos, sí. Ya, Y es perfecto. una abogada que está contratada por la CAJ, pero que presta servicios a Senadis. Ah, perfecto. Sí. Ese convenio es bueno porque finalmente de repente uno ve, ahora yéndonos al tema de la caja y todo, que hay tantas denuncias por distintos ámbitos que yo imagino que las personas, hay muchas personas que quedan postergadas y recordemos que con las corporaciones de asistencia judicial y todo el tema, hubo un tema importante ahí con los recursos, de que no estaba alcanzando, digamos, para todo lo que llegaba. Entonces, si hay este apartado, digamos, especial para las personas que de repente tienen que alegar la vulneración de derechos, que existe una normativa que te dice que deberías tener gente contratada, pero resulta que finalmente vas a postular y al final igual y no te dejan, todas esas cosas las van a hacer allá, ¿o no? Sí, nosotros vemos uno de los ámbitos que vemos tiene que ver con ello. Por ejemplo, tal como lo decía, lo que tiene que ver con inclusión laboral, nosotros lo vemos en general todo lo que tenga que ver con discriminación de personas con discapacidad que cuenten con la credencial. Los únicos casos que vemos que no tienen credencial, pero que sí los asumimos nosotros en este convenio son las personas que tienen autismo. Ya. Que tienen autismo, no necesariamente tienen discapacidad o tienen la credencial, pero nosotros también Lo toman. lo asumimos esa defensa. Ya. Y ahí eso lo ven porque tienen algún informe que respalda, digamos, el nivel de autismo o en qué están. Sí, sí. Ya, perfecto. Oye, es interesante cuando hablamos de discapacidad. Uno de repente no sabe, porque hay distintas sensibilidades. Uno a veces no sabe si hablar directamente de personas con discapacidad y otras que de repente uno dice, pucha, no, es que sabes que son personas extraordinarias, personas con capacidades diferentes. ¿Cómo han tratado ustedes el tema del lenguaje para poder referirse a una persona con discapacidad? Ya, el lenguaje es súper importante y es una construcción que se ha hecho a lo largo del tiempo precisamente con las agrupaciones y
y las familias de las personas con discapacidad y sus familias. Recordar que ellos han sido los principales impulsores de las políticas públicas que existen hoy en día sobre discapacidad, y cuando nos referimos a personas con discapacidad es así, personas con discapacidad o una persona en situación de discapacidad. Ya. Pero ya no nos referimos a la persona con capacidades distintas, con capacidades extraordinarias, minusválidos, no. Persona con discapacidad Persona o con en situación de discapacidad. Sí. Ese es el Esos término. son los dos términos que usamos. Directora Pamela Celis, el tiempo en radio se pasa volando, esa es la verdad. Así es que, Karen, me gustaría preguntarle a usted, digamos, cuáles son sus metas. A usted todavía le queda tiempo en la dirección, pero cuáles son sus metas que tiene con la dirección regional acá, y obviamente algún mensaje para todos nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando, sobre todo en festividades donde la gente anda tan vuelta loca y a contrarreloj, donde a veces nos olvidamos de que al lado podemos tener gente que está, por ejemplo, esperando en otra fila, porque las filas que es para personas con discapacidad o en situación de discapacidad están llenas, ¿cierto? U otros. A ver, nosotros acá tenemos un desafío súper grande. Como región estamos abarcando todos los proyectos que tenemos, pero ahora estamos con un desafío bien importante, que en la región de Los Lagos se está abriendo la primera residencia para personas con discapacidad municipal. En el país no existe ninguna, y esta es la primera que se va a inaugurar, que es en la comuna de Ancú. Es un convenio que firmamos la semana pasada con el alcalde Andrés Ojeda. Con el alcalde Andrés Ojeda, con su Dideco, Ruth, y hemos hecho un trabajo súper acabado con ellos, y vamos a inaugurar nuestra residencia en el mes de febrero, si Dios quiere. Pasando el bicentenario de la isla de Chiloé. Exacto, bicentenario, y después viene la inauguración. Mira. Y va a ser la primera residencia municipal, no existen en el país. Entonces es un trabajo súper importante, porque si bien uno espera que las personas no lleguen a las residencias, pero cuando existen personas con discapacidad, muchas veces el foco o el ingreso a las residencias no tiene que ver en algunas oportunidades con el abandono ni nada de eso. Un gran porcentaje sí, pero tiene que ver también con la falta de competencias para poder cuidar a una persona con discapacidad. Entonces, por eso es importante contar con estos espacios, y estamos trabajando en ello. ¿La residencia específicamente a qué se va a dedicar? La residencia es una residencia que es financiada por Senadis, en las cuales van a vivir personas con discapacidad. Y ellas tienen están a cargo de una directora de la residencia, de un equipo que les da el cuidado las 24 horas del día. Ellos viven ahí, se les prestan todos los cuidados para que tengan una vida digna, una vida que cumple con las expectativas que necesita cualquier persona para poder vivir. Y este programa también abarca una serie de espacios que permiten que lo que busque es que las personas también, aún estando dentro de una residencia, puedan irse perfeccionando para tener su vida independiente. O sea, eso es lo que buscamos. Esta va a ser una residencia permanente. Sí. Permanente para personas en el fondo que están en situación de discapacidad, que no pueden estar en su propia casa o que no tienen red de apoyo, etcétera, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Directora, un mensaje para todos los auditores que la están escuchando en toda la cuenca del lago Yanquihue y por supuesto también en el archipiélago de Chiloé. Bueno, que no olvidemos que la discapacidad se vive día a día, que no es un momento, y que desde esa perspectiva nosotros necesitamos visibilizar y que se respete a las personas con discapacidad. Tenemos que mirar en la amplitud de lo que es la vida de una persona, y recordar que en estas fechas, sobre todo cuando también se puede, yo creo que es donde uno se puede volver más materialista, pero hay cosas que necesitamos recordar y necesitamos recuperar el sentido de cuál es la fecha, cuál es la importancia de esto, y no es necesariamente el regalo, hay otro sentido que es mucho más importante, y dentro de eso no nos olvidemos que a lo mejor la persona que está al lado puede necesitar algo, una persona con discapacidad, y en muchos casos donde requieren un cuidado y son sujetos de protección aún mayor. Entonces por eso es importante que también nos acordemos, acompañemos y estemos ahí presentes, porque la discapacidad, como he dicho, son los 365 días del año. Directora, muchas gracias por su visita. Esperamos tenerla el próximo año ya nuevamente conversando
de aquellos planes que se nos vienen para el 2026. Ojalá con esta residencia ya inaugurada. La ya vamos a funcionando. invitar. Eso. Ya Muy bien, funcionando. para que vayamos a invitar. cubrir. Para Muy ir bien. a cubrir. Queridos auditores y auditoras, hemos estado conversando con Pamela Celis, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, pero en la región de Los Lagos. Nosotros vamos a la pausa porque ya tenemos ahí esperando a nuestra siguiente invitada. ¿Así? Muy bien, vamos a la pausa entonces y ya estamos de regreso, 19 horas en punto.